Muchas doctor. gracias por la presentación. Entonces, pues la plática se centra en lo que es mi interés de investigación, que es el área de visión por computadora. Y en este tema que ustedes ven aquí, hablamos de sistemas embebidos que se utilizan para proyectos de visión por computadora y que también en los últimos años hemos estado utilizando aprendizaje profundo. Entonces, tiene que ver con estas tres tecnologías, ¿verdad? Si lo podemos, o tres áreas de la ciencia, de la tecnología, que tienen que ver con sistemas embebidos, que tienen que ver con visión por computadora y que tienen que ver con aprendizaje profundo. A mis alumnos que llegan aquí a estudiar a maestría, doctorado, la formación siempre ha sido pues tomar cursos de procesamiento de imágenes, de visión por computadora y anteriormente pues era la parte de reconocimiento de patrones. Esos eran como tres cursos obligados, ¿verdad? En la formación de los alumnos que querían hacer proyecto en esta área. Pues en los últimos años la parte de reconocimiento de patrones y mucho de la parte de visión por computadora pues ha sido sustituida por las redes de aprendizaje profundo, lo que es deep learning, ¿verdad? Y también últimamente en la maestría de ingeniería mecatrónica pues es muy fuerte el trabajo con sistemas embebidos y últimamente es un boom eh, el uso de las tarjetas con capacidades para procesar redes de aprendizaje profundo. Y eso es lo que nosotros nos hemos estado enfocando. Entonces, como les decía, o como les comentaba sobre los cursos que mis alumnos o los alumnos que hacen tesis aquí en mi laboratorio, en el laboratorio de sistemas inteligentes y visión por computadora, pues llevan cursos de procesamiento digital de imágenes, de visión por computadora y pues últimamente seguimos tocando temas de reconocimiento de patrones porque es la base, pero ya está mucho más orientado a deep learning, ¿sí? Y pues las áreas de interés dentro de lo que es la parte de visión por computadora, siempre me ha interesado la parte de inspección visual automatizada, que también se le llama visión de máquina, que son esos proyectos que se aplican en la industria. Nosotros, estando cerca de la frontera y con tanta industria manufacturera o maquilera o maquiladoras, como ustedes le quieran llamar, estos proyectos siempre han sido interesantes y siempre viene de la industria buscando ese tipo de asesorías. De la parte de mi interés en mis estudios de doctorado, pues fue sobre análisis de movimiento humano, ¿sí? Centrado en sistemas biométricos. La biometría, pues son formas de medir características humanas, pueden ser físicas, pueden ser de comportamiento, y la finalidad de medir esas características, pues es modelar, ¿sí? A las personas y poder distinguir unas de otras o hacer identificación de personas. Características o rasgos biométricos, ahorita vamos a hablar más, pero básicamente hablamos de reconocimiento de rostros, de iris, de huella digital y todo eso. También el análisis de movimiento humano pues tiene que ver con otro tipo de actividades de reconocimiento que puede ser gestos y actividades en general. Y pues bueno, como les decía ahora también los sistemas de visión embebidos. Y con respecto a los sistemas inteligentes, pues regresamos a estos dos temas que se tratan hoy en día, que es el reconocimiento de patrones y las redes neuronales de aprendizaje profundo o lo que es deep learning. Voy a iniciar hablando un poco de lo que es el área de visión por computadora. Eh, David Marr él fue un neurocientífico que fue integrado al MIT. Él es inglés, bueno, fue inglés, perdón.
se integró al Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT allá por el año 76, por ahí más o menos. Y entonces empezó a interactuar con los otros investigadores de esta área de visión en el MIT, y ellos trataban de eh, crear una teoría, ¿sí? Que describiera la visión en términos computacionales. Y pues esta es una definición, esta que está aquí en esta diapositiva es una definición de su libro. Pues dice que traducido al español así literalmente, dice, ¿qué significa ver? Una respuesta directa, aristoteliana, pudiera ser que es el conocer qué es y dónde está por medio de la vista o mirando, ¿verdad? En otras palabras, pues la visión es el proceso de descubrir a partir de imágenes qué está presente en el mundo y dónde está. Esa era su definición que aparece en el libro de Visión de 1982, eh, editado por el MIT. Este libro es como, pudiéramos decir que la Biblia, ¿no? Para los que nos dedicamos al área de visión por computadora. De hecho, este se publicó en 82, este libro, creo que hay una nueva edición del 2010. David Marr falleció en 1980. No, bueno, hubo ahí algunos otros investigadores del MIT que terminaron el libro y lo publicaron, pero él tenía leucemia y falleció en ese año, en 1980. De ahí ha habido otras personas muy influyentes, y los libros clásicos de visión por computadora, como el de Linda Shapiro y George Stockman, del 2001. Ellos decían que el objetivo de la visión por computadora pues, es realizar decisiones útiles acerca de objetos y escenas físicas reales a partir de imágenes. Y pues el último libro y de los últimos que podemos encontrar publicados de este tema en específico, pues es el de Richard Zelinsky en 2011. Creo que hay una nueva edición de 2020, pero él en su libro en 2011 describía la visión por computadora como que intenta describir el mundo que nosotros vemos en una o más imágenes y reconstruir sus propiedades, como su forma, iluminación y distribución de colores. Entonces, de estas tres definiciones, vemos que tienen lógicamente cuestiones comunes, pero tienen enfoques muy distintos. Y pues nosotros en este tiempo estamos mucho más enfocados en la última de ellas, ¿no? De intentar describir el mundo a partir de imágenes. Áreas de aplicación de visión por computadora, pues cada vez son más, y cosas que antes se pensaba que no se podían hacer, pues ahora con el avance en las computadoras, en los sensores, pues se abarcan mucho, el área de visión por computadora infiere en mucho más áreas de la ciencia y del quehacer humano. Algunas de ellas ustedes las ven aquí, eh, muy interesantes, pues para mí todas, ¿verdad? Pero a lo mejor para ustedes podrán encontrar algunas más que otras. Con respecto a los sistemas embebidos, eh, podemos pensar que son plataformas de hardware, pero pues básicamente una plataforma de hardware no es nada si no se le programa. Entonces,
igual de importante lo que es la parte del hardware embebido como el software embebido. Los sistemas embebidos, ¿sí? Pues son sistemas basados en microprocesadores, generalmente construidos para una función en específico, ¿sí? O un rango de funciones. Realmente no están diseñados para que el usuario final los programe. Es diseñado para realizar una función. Se dan opciones y esas son las que puede modificar el usuario. Pero una vez programado e insertado en algún sistema, ya es difícil que cambie. Los sistemas embebidos pueden ser de varios tipos. Podemos tener algunos muy complejos, como los que les llaman SBCs o Single Board Computer, que es la tendencia actual en el hardware, ¿sí? Son computadoras compactas, casi todas se basan en procesadores ARM y ejecutan alguna versión modificada del sistema operativo Linux. Otros tipos de sistemas embebidos que son los que les llaman SOMs o System on a Module. Estos SOMs también tienen procesadores y tienen algunos periféricos o hardware para tareas muy específicas y tienen pues las interfaces estándar de los sistemas embebidos, más a lo mejor algún puerto serie, pero mucho menos, mucho más reducido pues que las previas, que son las SBCs, ¿verdad? Y también pues tenemos sistemas embebidos a nivel de chips que les llaman SoCs, ¿verdad? Son circuitos integrados que en el mismo circuito tienen todo lo que se requiere para su funcionamiento o su función específica, ¿verdad? Entonces, los SoCs, pues, ya no tienen necesidad de circuitos o etapas de circuitos alrededor, sino todo se integra en un mismo integrado, en un mismo circuito integrado. Y luego entonces, lo que nos interesa a nosotros en el área de visión por computadora, pues son tarjetas embebidas que puedan capturar y procesar imágenes. Bueno, tenemos algunas tarjetas donde se monta un sensor, una cámara sobre la misma tarjeta y la tarjeta pues tiene algún tipo de circuitería dedicada a poder adquirir y procesar imágenes, ¿verdad? Hay algunos sistemas de esos, algunas de esas tarjetas embebidas directamente de lo que captura el sensor y procesa la tarjeta, tiene salidas para controlar algún tipo de sistema, ¿no? Algunas otras tarjetas que también se pueden montar sensores, pues tienen ya algún tipo de interfaz más estándar para mostrar las imágenes en algún monitor. Y algunas otras tarjetas que son ya como los SOMs o las SBCs, que no se monta directamente el módulo de la cámara sobre la tarjeta, sino que cuentan con interfaces para poder conectar cámaras con diferentes funcionalidades, adquirir las imágenes y también poderlas utilizar para activar algunos actuadores, ¿sí? O para desarrollar algún otro tipo de proyectos. Con respecto a lo que es Deep Learning, ¿sí? Del reconocimiento de patrones, pues ya podemos decir que es una disciplina
cuya meta es clasificar objetos en un número definido de clases o categorías. O algunos de estos sistemas, pues, si no son supervisados, bueno, está lo que son supervisados y no supervisados. Si son los supervisados, se tienen datos etiquetados donde una entrada se sabe a qué salida o a qué clase pertenece. Entonces, los sistemas se entrenan de manera que el sistema aprenda con toda la información que se tiene para entrenamiento etiquetada, aprenda a separar en clases las diferentes clases que existen, las entradas que se le dan. Esos serían los sistemas supervisados. Los no supervisados, pues se tienen datos, pero no se conoce a qué clase pertenecen, y los sistemas no supervisados lo que hacen es analizar los datos y separarlos y producir las tantas clases como diferencias se encuentran en los datos. Nosotros en la parte de Deep Learning, mucho se centra en esos sistemas supervisados que se entrenan con datos etiquetados. Y pues las entradas pueden ser patrones. En nuestro caso, que nos interesa el área de visión por computadora, pues son datos que provienen de imágenes, ¿verdad? En el área de reconocimiento de patrones, las redes neuronales artificiales pues probaron ser muy efectivas para resolver esos problemas de reconocimiento de patrones. Las redes neuronales pues se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano, ¿verdad? El cerebro humano ya sabemos que tiene miles de millones de neuronas y pues pueden hacer procesamiento de la información en paralelo. Aquí tenemos la imagen de una neurona del cerebro con sus partes, lo que es el cuerpo de la célula, las dendritas, ¿sí? Que se conectan a otras neuronas, y dependiendo de las señales que reciben, envían a través del axón una señal que puede ser excitatoria, dependiendo de las entradas, o inhibitoria, y esos impulsos eléctricos que se emiten a través del axón, pues se envían a otras neuronas a través de las terminales sinápticas. Esta neurona pues se ha modelado matemáticamente con un sistema como el que aparece aquí abajo, que es una neurona ya computacional, donde se tienen diferentes entradas con sus respectivos pesos. Se tiene una entrada que le llamamos lo que es el, uh, el bias, que es un extra, pero todas estas neuronas que entran, para que entran, serían de alguna manera que entran de las cuales se recibe señales, pues, en el cuerpo de la célula. Todas esas señales, pues, se relacionan con su contraparte fisiológica, ¿verdad? Dentro de las células se lleva a cabo entonces una activación y se emite una señal hacia afuera. Entonces, esa es la similitud entre una neurona fisiológica y su modelo computacional. Este modelo computacional que vemos aquí abajo, entonces, para una neurona, pues se replica para múltiples neuronas dentro de una red neuronal multicapa. El procesamiento con las redes neuronales, pues
le da a las computadoras una cierta, un cierto nivel de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque puede aprender patrones. Una red neuronal aprende patrones ajustando pesos, ¿sí? Para que cuando yo ponga una entrada, yo tenga un patrón definido a la salida. Entonces, pues ahora sí que las redes neuronales tradicionales tenían pocas capas ocultas. En la actualidad, las redes neuronales profundas pues tienen un mayor número de capas ocultas. Por eso se les llama redes neuronales profundas, por tener una gran cantidad de capas ocultas. Y esas redes con esa gran cantidad de capas ocultas, pues son capaces de aprender en términos de imágenes, pues rasgos de más alto nivel en complejidad, comparadas con las redes con menos capas, que también se les llama redes superficiales. Entonces, las redes de aprendizaje profundo, pues han probado ser muy útiles en las áreas de visión, ¿sí? Para reconocimiento de objetos, ¿sí? Clasificación de imágenes, pero también en otras áreas como el procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo. Estos modelos de redes de aprendizaje profundo o redes profundas, ¿sí? Pues son muy complejos y pueden aprender a funciones no lineales, ¿verdad? En sí, cuando nosotros empezamos los cursos de Deep Learning o de reconocimiento de patrones, siempre le comento a mis alumnos que pues lo que es Deep Learning generalmente, por lo general, ¿sí? Deep Learning, pues sabemos que está dentro del área de las redes neuronales, y por lo general las redes neuronales se consideran parte de lo que es aprendizaje de máquina, y el aprendizaje de máquina, pues de la inteligencia artificial. Pero aquí nosotros vemos Deep Learning desde el punto de vista de reconocimiento de patrones. Y entonces por ahí hay algún libro que se llama Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina, y empieza por hacer una diferencia fundamental en estas áreas, que pudiéramos decir que hacen lo mismo, ¿sí? Machine Learning y reconocimiento de patrones, pero en realidad tienen un origen en áreas distintas. Mientras que el área de reconocimiento de patrones tiene sus orígenes en la parte de ingeniería. Para los que nos dedicamos a visión por computadora, lo vemos siempre desde esta área, porque para nosotros un sistema de reconocimiento de patrones no solo es tomar datos y clasificarlos, sino que en esta área a nosotros nos interesa la forma en la que fueron adquiridos esos datos, qué tipo de sensores se usaron, qué características tienen, y en determinado momento cómo nosotros podemos mejorar el proceso de la captura de los datos, a lo mejor su preprocesamiento para después hacer el reconocimiento. Sin embargo, de la otra parte de lo que es Machine Learning o aprendizaje de máquina, esa área tiene sus orígenes en las ciencias computacionales. Y en esa área de Machine Learning se tiene un conjunto de datos, y a partir de ahí se hace un modelado, ¿sí? O un modelo de esos datos para poderlos clasificar. Pero en este caso, desde el punto de vista de Machine Learning, no les interesa
de dónde vienen los datos o si se puede modificar su adquisición o a lo mejor incrementar. Ellos en Machine Learning es nada más tomar datos y modelarlos para hacer la clasificación. Entonces, esa es la diferencia. Por eso nosotros nos consideramos más de la parte del área de reconocimiento de patrones, porque pues tenemos el conocimiento y nos interesa cómo se adquieren los datos para hacer la clasificación. Entonces, pues el aprendizaje en las redes de aprendizaje profundo va a consistir precisamente en ese entrenamiento para ajustar los pesos de las conexiones de la red para que aprendan a clasificar los diferentes patrones, ¿sí? Entonces, en el determinar esos pesos que se requieren para aprender a qué clase pertenece cada patrón, pues se le conoce como el entrenamiento de la red. Una vez que yo entreno una red neuronal, entonces ahora sí, con los pesos que se aprendieron durante el proceso de entrenamiento, la puedo ejecutar en lo que se llama modo de inferencia o ponerla a funcionar con datos del mundo real. Entonces, es como si yo entreno un sistema de reconocimiento facial para que reconozca 100 personas diferentes de acuerdo a la base de datos que tengo, y una vez que la entreno y que ya puede reconocer esas 100 personas, ahora sí ya cargo ese modelo en un sistema que se utiliza para registrar la entrada de empleados. Y entonces ya ese funcionamiento en el diario, adquiriendo imágenes, clasificándolas y diciendo qué persona es la que se puso enfrente de la cámara, pues eso es lo que ya se llama modo de inferencia. De las redes de aprendizaje profundo, existe un tipo de red que es la red neuronal convolucional, que también se le llama CNN, ¿sí? Es una red en cascada, ¿sí? En cascada quiere decir que se alimenta un patrón y la información va fluyendo en un sentido, ¿sí? Y por eso es que se le denomina de esa forma. Lo que hacen las redes neuronales convolucionales, pues es aprender rasgos de imágenes optimizando los filtros que se aplican o kernels. ¿Qué quiere decir? Pues que estas redes convolucionales pueden tener cientos de capas y que cada capa va a aprender a detectar rasgos específicos. En cada capa, ¿sí? En cada capa de la red se aplican filtros convolucionales y pues por lo general en las primeras capas de las redes convolucionales se empiezan a detectar los rasgos más simples, como pueden ser los bordes. Después, en las siguientes capas, se empiezan a detectar rasgos un poquito más complicados como esquinas o contornos, y así sigue avanzando para detectar partes de objetos y al final poder hacer las clasificaciones a la salida. Entonces, pues son muy útiles en la clasificación de patrones en imágenes para detectar objetos. El tipo de capas que se tienen, ¿sí? En las redes neuronales convolucionales son principalmente tres: lo que es una capa convolucional que aplica filtros, ¿verdad? Después se tienen las capas que les llaman de extracción o pooling, en la que hace realmente es un submuestreo
de lo que obtiene la capa convolucional, ¿sí? Se hace un submuestreo y luego después de varias de estas secuencias de capas convolucionales y de capas de pooling, que pueden ser desde pocas hasta muchas, finalmente se tienen capas completamente conectadas, que son las que hacen la clasificación final. Entonces, en cada capa se aplican diferentes filtros, ¿sí? Por eso, si tenemos una imagen de entrada que vemos que tiene un espesor pues reducido, básicamente porque si es una imagen a color, pues aquí vamos a tener 3 canales, por eso se ve este espesor. Y cuando se aplican filtros, si yo aplico 10 filtros a esas imágenes, pues voy a tener 30. Ya aquí se les llama, ya no son imágenes, pero se les llama como mapas de rasgos, ¿sí? Esos 30 mapas de rasgos se reducen extrayendo la información importante y luego se vuelven a filtrar, se reducen, se vuelven a filtrar hasta llegar a las capas completamente conectadas para hacer la clasificación. En términos de Deep Learning, esto es como un mapa de tiempo que nos muestra cuándo es que aparecieron estas redes de aprendizaje profundo, ¿sí? Y pues básicamente nos remontamos hasta el 2010 en un concurso que se llamaba ImageNet, ¿sí? Este era un concurso para reconocer objetos en imágenes. Y antes del 2010, el concurso se llamaba Pascal-Bock. En ese concurso, que más o menos empezó en el 2005, antes de las redes de aprendizaje profundo, los sistemas de reconocimiento de patrones que dominaban eran los basados en máquinas de vectores soporte. A partir del 2010 que empezaron a aparecer estas redes, primero con pocas capas, ¿sí? Después de 8, 19, y subí hasta 150 capas y todavía más, ¿sí? En 2017. Entonces, esto que aparece aquí abajo son los nombres de las redes ganadoras en cada año, ¿sí? Y el número de capas con las que contaban. Y entonces, estos son lo que se grafica en realidad son los porcentajes de error en la clasificación del número de objetos. Ya la ImageNet es una base de datos que tiene miles y miles y millones de imágenes. Entonces, después del 2017, se dejó de hacer este concurso de ImageNet, ¿sí? Y empezó lo que es el sistema de Kaggle, que es una plataforma pues es como retos, ¿verdad? Para construir sistemas que puedan realizar diferentes tareas de reconocimiento, clasificación y algunas otras cosas. Lo que vemos aquí al final, lo que nos dice es que un humano, en promedio, sobre las imágenes de la base de datos de ImageNet, podía malinterpretar hasta un 5%, ¿sí? Entonces, ya a partir del 2015, las redes de aprendizaje profundo, pues empezaron podemos decir, a superar el rendimiento de los seres humanos. Siguiendo con Deep Learning, quiero hacer un proyecto de Deep Learning. ¿Cómo empiezo? Bueno, primero es la teoría, esto que acabamos de ver, aprender la teoría. Pero para poder implementar esta teoría ya en un sistema computacional, lo primero que necesitamos es un framework. Un framework es un sistema que me permite el desarrollo de redes de aprendizaje profundo. Lógicamente, podemos empezar desde cero haciendo nosotros nuestro propio framework, pero eso ya no sería eficiente. Ya existen muchos de ellos
con muchas funciones ya para crear diferentes estructuras o arquitecturas de redes y muchas de ellas ya predefinidas. Eso lo vamos a ver más adelante. Los frameworks que actualmente son más utilizados, pues sería PyTorch, que es el de Facebook, y TensorFlow, que es el de Google, que es la competencia ahorita fuerte, ¿sí? Entonces, PyTorch se utiliza más en la academia y TensorFlow se utiliza más en la industria. También podemos utilizar MATLAB, tiene un toolbox de Deep Learning, ¿sí? Que nos permite crear nuestros propios modelos y exportarlos o convertirlos a modelos de TensorFlow o de PyTorch, o existe lo que se llama ONNX, que es como una framework intermedio o un lenguaje intermedio. Si yo expreso una arquitectura de una red en ONNX, de ahí yo la puedo convertir a cualquier otro framework, ¿sí? Entonces, también en OpenCV, si ustedes conocen OpenCV, que es una librería abierta de funciones y de visión por computadora, también OpenCV tiene un módulo para crear o poder trabajar con algunos modelos de Deep Learning. Avanzamos entonces, ya tengo experiencia en los frameworks, ¿sí? Ahora vamos a la implementación. El detalle con las redes de aprendizaje profundo, pues es que para poder crear una red de un tamaño más o menos regular para resolver un problema que valga la pena, pues requiere de hardware muy costoso. Entonces, pues aquí es donde empieza la pelea del hardware para la inteligencia artificial, que está también muy en boga ahorita, ¿verdad? Y pues quien lleva la delantera es NVIDIA, ¿verdad? Si no es por la ciencia, si no es por la creación de Deep Learning, pues conocemos las tarjetas gráficas de NVIDIA por los videojuegos, ¿verdad? Y sabemos lo poderosas que pueden ser y lo caras que son también, ¿verdad? Entonces, pues la contraparte que son las AMD, ¿verdad? También está ahí la competencia, pero el problema para nosotros que queremos utilizar estos sistemas para entrenar redes neuronales, pues es que cuando NVIDIA produce tarjetas y saca nuevos modelos, los últimos que los conseguimos somos nosotros, porque en la industria del gaming o de los gamers, en cuanto salen a la venta ya compraron todo. Entonces es muy difícil para nosotros poder conseguir este tipo de hardware para trabajar. Pero si no tenemos alguna plataforma de este tipo, pues es muy difícil hacerlo. Y la otra opción, pues como siempre, es pagar servicios en la nube, ¿verdad? Que también tiene sus limitantes, como el Google Colab o los servicios de Amazon, ¿verdad? Y también en Azure, en Microsoft. Entonces, siguiendo con la parte del hardware, eh, últimamente Intel ha empezado a producir sus procesadores que ya también pueden realizar inferencia con las redes de aprendizaje profundo. Y también algunos procesadores y algunos sistemas que ya no requieren tener tarjetas con GPUs o procesadores gráficos, ¿sí? Y que los mismos procesadores
empiezan a tomar esas funciones. Y esto pues tiene que ver también con la misma competencia de que las tarjetas de NVIDIA y el hardware de NVIDIA es lo que está dominando, y pues que Intel quiere competir y quiere decir, ok, yo ya no necesito un GPU para poder proporcionarte el servicio para que tú puedas entrenar tus redes. Con mis mismos procesadores puedes hacer ese trabajo. Bueno, también en modo de inferencia, pues empiezan a aparecer tarjetas embebidas que pueden realizar esas tareas, como son las tarjetas Jetson de NVIDIA y pues la Raspberry Pi con algún aditamento como este M.2 Hat, que, es, que permite ejecutar este tipo de redes de forma eficiente. Entonces, pues vamos a los sistemas de visión embebidos con Deep Learning o con aprendizaje profundo, que era el tema de la plática. Ya platicamos mucho de todo, ¿verdad? De visión, de sistemas embebidos, de Deep Learning, y llegamos a que podemos utilizar una tarjeta de NVIDIA o una Raspberry. Nosotros aquí en específico nos centramos mucho o trabajamos mucho con las tarjetas de NVIDIA, ¿sí? Una tarjeta de NVIDIA, ¿sí? Que tiene puertos específicos para conectar a cámaras, ¿sí? Las tarjetas de NVIDIA, las tarjetas Jetson pueden ser de tres tipos: las Orin, las Javier, o bueno, las más antiguas que son las TX, son las con las que iniciamos, después las Javier, ahora son las Orin, ¿sí? En diferentes versiones, en diferentes tamaños, potencias, precios, ¿verdad? Y luego después cámaras con esa interfase MIPI CSI2 que nos permite conectarse directamente a puertos específicos CSI2 en las tarjetas NVIDIA. Y luego después tenemos que las tarjetas NVIDIA se le puede instalar un Jetpack SDK que incluye CUDA, que incluye TensorRT y que incluye también CUDA DNN. Entonces, con ese software en estas tarjetas NVIDIA podemos ejecutar modelos de Deep Learning de forma eficiente. Y todo programado en Python, con librerías como OpenCV, NumPy, Matplotlib, Pandas, Pillow y cualquier otra que sea requerida. Entonces, con este sistema de visión embebido, yo ya puedo desarrollar redes de aprendizaje profundo para hacer proyectos en diferentes áreas. Y a partir de aquí, pues les voy a platicar, ya para la parte final, algunos de los proyectos que han hecho los cesistas aquí en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes y Visión por Computadora. Este es un sistemita hecho con una tarjeta Jetson TX2, un par de cámaras de circuito cerrado con interfaz IP, y lo que hizo ese alumno fue entrenar bueno, de hecho utilizó un modelo preentrenado para detectar personas, ubicarlas dentro de un espacio físico, y depende de cuántas personas haya y en qué ubicación estén, pues controla la iluminación y la climatización del espacio. Entonces, para eso el área la divide en zonas, utiliza algunos switches de esos de IoT, ¿verdad? Con control, por Wi-Fi inalámbrico, para encender y apagar las luminarias, y luego utiliza un termostato inteligente para controlar la temperatura. Esa es una aplicación real de uno de estos sistemas, ¿sí? En la parte que es de domótica, ¿verdad? También tenemos otro proyecto de un alumno que investigó sobre
arquitecturas de red que fueran ligeras para poder, para reconocimiento facial, para poder implementarse en esa misma tarjeta, en una Jetson TX2, procesando imágenes de las diferentes cámaras, ¿sí? Entonces, en esta parte se hace primero la detección de rostros y luego después se hace el registro de las identidades. En este caso, la tarjeta embebida, la TX2, pues alcanzó a procesar muy bien imágenes de dos cámaras, ¿sí? Y detectar los rostros. Después se vino la pandemia y pues otro alumno se interesó en medir temperatura a distancia, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con sensores térmicos para medir temperatura a distancia como una alternativa. Los sensores térmicos, pues podemos ir bajo costo, integrar un sistema de bajo costo que dé un buen rendimiento y que sea una alternativa a esas cámaras, pues que en ese entonces veíamos mucho en los aeropuertos, que tenían una pantallita muy pequeñita y que pues tienen un costo de alrededor de $3,500. Entonces, solamente las veíamos en los aeropuertos o en las tiendas departamentales más pudientes, vamos a decirlo de esa manera. Todos los demás, en todos los otros lugares, la medición de la temperatura era por contacto, básicamente, con medidores de temperatura infrarrojos, ¿verdad? Como ese de pedestal que está en la imagen. Entonces, este alumno utilizó una cámara de video a color para detectar los rostros de personas en imágenes y luego hizo un proceso de calibración. En el proceso de calibración se trata de emparejar los planos de las imágenes térmica con la imagen de color para que una vez que se ubica un rostro en la imagen de color, se tenga los píxeles de la imagen térmica y se pueda medir la temperatura. Entonces ideó unos patrones de calibración muy interesantes que pudieran ser detectados al mismo tiempo para poder alinear los planos al mismo tiempo por la imagen a color, ¿sí? Y por la imagen térmica. Y es como una placa de aluminio enfriada y tiene cuadros de cartón encima. Entonces el cartón bloquea la temperatura. Entonces lo que se trata es hacer una diferencia fuerte entre los cuadros de cartón, que aparecen muy oscuros, y los cuadros del aluminio frío, ¿sí? Que y entonces ya me permite detectar las esquinas de los cuadros de cartón para poder hacer la calibración. Entonces, se está midiendo la temperatura y al final pues se hizo un experimento donde se comparan las mediciones del sistema con los de un termómetro de pedestal. Y este sistema pues ya se puede utilizar también en cualquier parte en cualquier entrada de cualquier edificio público comercial. Y está basado en una tarjeta Jetson Nano. Con una tarjeta Jetson Nano, que es la más barata, pues se puede construir un sistema de este tipo. Después otro alumno utilizó ese sistema de visión embebido que veíamos ahorita con dos cámaras para ponerlo en la parte de atrás de un automóvil y detectar autos que se acercan, ¿sí? Y poder detectar si están muy cercas para hacer una ayuda de conducción de un vehículo, ¿verdad? Entonces, pues por medio de visión en estéreo se hace el cálculo de la distancia al objeto que viene detrás, ¿verdad? Y se hacen medidas de distancias a los vehículos que vienen en la parte de atrás en tiempo real. Y todo eso se hizo con una tarjeta Jetson Javier NX.
el último proyecto de una alumna que se acaba de graduar, ella utilizó esos sensores térmicos para detectar rostros, pero en imágenes térmicas, que eso, pues hay realmente muy poca investigación en esa parte. Ahora, es la primera parte, no precisamente de lo que se había hecho anteriormente, ¿sí? Por eso se tuvieron que detectar los rostros en una imagen a color y emparejarse con una imagen térmica. Ya aquí, al detectar los rostros en la imagen térmica directamente, pues ahí mismo ya se puede medir la temperatura, si ese fuera el caso. En este caso, este proyecto está más orientado para las áreas de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues detectar rostros en imágenes que no se vean afectadas por los niveles de iluminación, pues es algo muy deseable. Y entonces este proyecto lo acaba de terminar la alumna, se graduó apenas la semana anterior, y pues del entrenamiento de diferentes modelos de redes para la detección y las bases de datos y las plataformas embebidas. Aquí ya también se comparó una plataforma, una Javier NX con una Ori Nano, el rendimiento en términos de reconocimiento y tiempo de procesamiento, ¿sí? Y pues en realidad son capaces estas tarjetas son capaces de procesar eh, más de una imagen en tiempo real, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que les quería platicar, ¿sí? De lo que contamos nosotros en nuestro laboratorio, pues son diferentes tarjetas Jetson, diferentes tipos de cámaras, de sensores. Contamos con 2 estaciones de trabajo que tienen tarjetas de estas NVIDIA, ¿sí? Eh, una 3080, una 3090. La que tiene la 3090 tiene, ahí dice, memoria RAM tiene 128 gigas. La 3090 no tiene 12 gigas, la 3090 tiene 24 gigas de memoria interna, la tarjeta de gráficos. Entonces, si yo quiero hacer proyectos en esta área, tengo que tener un sistema que me permita entrenar las redes. Otros tipos de proyectos también hemos hecho que no tienen que ver a lo mejor con sistemas embebidos, pero sí con sistemas de deep learning. Y en un proyecto que hizo uno de los alumnos, pues hicimos una análisis de imágenes médicas para detección de nódulos en los pulmones. Entonces, ese proyecto todavía tiene una parte de desarrollo pendiente, porque hasta donde él hizo, pues hacíamos análisis de imágenes en 2D, pero las imágenes que realmente se obtienen para detectar cáncer en los pulmones, pues son imágenes de tomografías computarizadas, que en realidad son volúmenes, son tridimensionales, y pues en realidad todavía el hardware con el que se cuenta a nivel comercial no da para procesar los datos tridimensionales. Pero ahí está, o sea, buscar diferentes alternativas, y sería pues un proyecto interesante para un estudiante de doctorado, ¿verdad? De entrenar modelos y construir arquitecturas y detectar modelos y crear modelos entrenar modelos de redes de aprendizaje profundo para detección de nódulos pulmonares en 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si tienen por ahí preguntas, o también ahí está mi correo si quieren escribir. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, lo escucho muy bien. Ah, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy interesante su plática. Bueno, voy a comenzar yo entonces. Yo estoy trabajando particularmente, bueno, en la maestría trabajé con la parte de visión por computadora, pero no de una manera profunda, sino más bien en esto de la captura de movimiento, el análisis de movimiento, para vincularlo con la zonificación.
interactiva y poderle dar una información eh, conceptual a las bailarinas sobre el ritmo de su movimiento y que ellas pudieran entender a través del sonido cómo se comportaba ese ritmo. Entonces, como que sí trabajamos la visión por computadora, pero siento que fue como el modo de captar los datos más que llegar a un análisis profundo, ¿no? Ahorita en el doctorado que quiero trabajar también con la zonificación interactiva, también usando visión por computadora, pero vinculado al deporte, baloncesto, movimientos más rápidos, eh, y donde la oclusión puede ser un problema, sobre todo en tiempo real. Sabemos que esto, el baloncesto es un deporte muy rápido. Yo quería preguntarle qué métodos de aprendizaje profundo, por ejemplo, eh, podemos tener en cuenta, por ejemplo, la atención espacio-temporal, fusión multivista, redes livianas, por ejemplo, que puedan demostrar mayor robustez frente a oclusiones parciales o condiciones de iluminación no controladas durante la captura de movimientos complejos. Dada su experiencia, ¿qué me puede? Yo lo que le pudiera decir es, por ejemplo, que las redes de aprendizaje profundo van a clasificar lo que usted le enseñe. Entonces, volviendo a esa parte inicial del entrenamiento, los datos con los que se cuenta. Si usted quiere detectar algún tipo de movimiento, aunque haya oclusiones, pues está muy avanzado esta parte de Deep Learning en términos del entrenamiento de las redes y de modificar algunos tipos de hiperparámetros iniciales para que con un conjunto de datos usted le pueda decir, vas a entrenar la red y vas a bloquear cierta parte de la imagen. Se le llama aumento de datos, ¿sí? Y las redes actualmente, los sistemas para entrenamiento de redes permiten hacer eso. Entonces, muy importante el conjunto de datos inicial y los parámetros de entrenamiento, pero lo que repito es lo más importante. La red va a ejecutar lo que yo le enseñe. Entonces, si yo le enseño a detectar movimiento con oclusión, va a ser capaz de reconocerlo. Igual, si yo le enseño a detectar movimiento con diferentes niveles de iluminación, también los va a poder detectar. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Ixchel Dafne. Dice, en su experiencia, ¿cuál considera que es el mayor reto al entrenar modelos con imágenes volumétricas, además del costo computacional? La memoria. Eh, Mm. eh, en la experiencia que tuvimos en ese proyecto, sí intentamos entrenar un modelo. Sí hay modelos diseñados para procesar datos tridimensionales, pero es increíble la cantidad de memoria que se requiere para procesar un conjunto de datos de entrenamiento de un tamaño aceptable, ¿sí? Eh, Generalmente cuando entrenamos las redes de Deep Learning, en el entrenamiento es algo importante que se maneja, uno de los parámetros que se manejan de inicio, pues es el tamaño de los lotes que se procesan. Yo puedo tener 1000 imágenes, pero esas 1000 imágenes las divido en lotes de 30 imágenes para el entrenamiento. Es más, en la teoría se dice que entre más grandes sean los lotes, mejor aprenden las redes. Bueno, si yo quiero manejar lotes más grandes, necesito más memoria para en un solo instante de tiempo tener todo el lote en memoria y poderlo procesar. Hay diferentes técnicas para manejar estas situaciones, pero
al menos en la experiencia, con los datos que teníamos de volúmenes en 3D de las tomografías computarizadas, no podíamos hacer lotes más grandes de de una sola imagen tridimensional. Entonces, ese es el reto más grande para procesar datos tridimensionales, la cantidad de memoria que se requiere. Y Aaron Barrera tiene otra pregunta. ¿Puedes encender tu micrófono, Aaron? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, le escucho. Sí. Nada más ¿Qué les quiero comentar, tengo un problemita ahorita con mi ratón inalámbrico, parece que ya se acabó la batería, entonces he querido ver el chat por las preguntas que pueda haber en el chat, pero no lo puedo abrir, entonces a ver si me Yo puede le ayudar ayudo. lo que Yo está. le ayudo, doctor. Sí, Ay, yo por le ayudo. favor. Sí. tal, doctor Isidro? Hablaron Barrera, soy estudiante del doctor Olague, compañero suyo de antaño. De, de Eh, siempre prácticamente. ok, y también de paisanos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Le digo que éramos compañeros, al menos en la maestría estuvimos en la misma generación. Muy bien. Bueno, yo le quería comentar mi interés en haber entrado al área de visión por computadora, específicamente con el doctor Olague, deriva de que mi enfoque va principalmente hacia problemas de la industria. Y me refiero a la industria maquiladora. Igual soy residente de frontera, de una ciudad que tiene muchísima maquiladora y pues he estado en el ambiente de la maquila alrededor de ya 15 años, me parece. Entonces, pues muchos de los problemas que estoy viendo aquí en los proyectos que ha trabajado usted y su equipo, se ve que pudieran tener aplicaciones industriales. Hay otros problemas que conozco que se parecen mucho o pudieran tener soluciones similares. A mí me interesaría saber el laboratorio que usted lidera, bueno, que usted trabaja, ¿tiene algún tipo de colaboración con la industria? ¿Han desarrollado proyectos para la industria? Sí, hemos desarrollado proyectos para la industria. De hecho, nosotros tenemos los programas, por ejemplo, la maestría en ingeniería mecatrónica es un programa profesionalizante. ¿Qué quiere decir? Pues que está enfocado más bien a personas que trabajan. Y para nosotros lo óptimo aquí en este programa es que vengan personas de la industria y que traigan problemas de la industria reales para resolver. Entonces, sí hemos resuelto, ¿sí? De hecho, a lo mejor aquí ya no lo incluí, pero muchas veces ese tipo de proyectos no los incluyo por la cuestión de los datos. Usted sabe que las industrias son muy celosas de sus datos y no les gusta que los ande uno presentando, ¿verdad? Pero sí, por aquí hay algunas empresas médicas, alguna persona vino de esa industria con un problema para detectar ahí algunas cosas en unos parches de gel que utilizan. Entonces, el alumno que trajo ese proyecto trabajaba ahí en el área de prueba y decía, la plática es esta. Cuando un alumno se gradúa de ingeniería y va a trabajar a una empresa de estas que se dedican a la automatización y que venden sistemas de visión para detectar cosas en la industria. Pues para eso ya hay hardware, cámaras inteligentes que hacen todo el trabajo, detectan niveles de líquido en botellas o presencias o cosas de estas, y luego ya activan a los actuadores para mover las cosas o lo que sea. Todo ese tipo de cosas de proyectos simples, pues ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Porque las cámaras ya están entrenadas, ya tienen los algoritmos dentro que hacen ese trabajo. Pero cuando se presenta un problema un poco más complicado, que las cámaras como las venden no lo pueden resolver, pues entonces subimos a otro nivel. Y entonces este muchacho decía, los integradores que he visto
no pueden resolver ese problema. Y ya nos cotizó un integrador de Estados Unidos un sistema de $40,000 para hacer esto. Y entonces, pues lógicamente aquí hicimos el proyecto, se llevó su tiempo, ¿verdad? Y el muchacho logró detectar con un sistema también embebido, ¿verdad? Y cámaras, varias cámaras, los defectos, ¿verdad? En la aplicación de ese gel sobre unos parches que utilizan para electrocirugía y y resolvió un problema con, no sé, $2,000, porque los integradores que sí saben de esto y que saben que no cualquiera lo puede hacer, pues les va a cobrar $40,000, ¿verdad? Sí, sí, entendido y de acuerdo completamente. Es muy común en la industria encontrarse con problemas que digamos, para la persona promedio dentro de la industria, alguien que pertenece al grupo de ingeniería, incluso integradores, pues les queda grande el problema y esto deriva de que pues un integrador por definición lo que hace es integrar productos comerciales que normalmente están desarrollados por algún tipo de compañía como Cognex o Keyence, si estamos hablando de visión. Exactamente. Yo no Ajá, quise decir, yo no quise mencionar marcas, pero usted ya las mencionó. sí, no pasa nada, creo, no creo que me corran, pero bueno, el asunto es que estos productos que ya existen, que son productos comerciales, que son los que los integradores tratan de meter en sus soluciones, son productos que fueron diseñados para resolver una gama muy amplia de problemas. Por lo tanto, si los pones a resolver un problema un poquito más complejo de una categoría en específico, pues les quedan grandes, ¿no? Esos Claro. problemas. Entonces ahí es donde es importante desarrollar soluciones a la medida y eso normalmente el integrador promedio no lo hace, ¿verdad? No. La persona esta de Estados Unidos o la compañía de Estados Unidos seguramente no es un integrador como tal, sino que desarrolla tecnología propia, ¿verdad? Ya meterse con el sistema, pues el sistema de visión es un equilibrio entre iluminación, toda la cuestión óptica y pues la parte algorítmica, ¿verdad? Se Exacto. busca tener un equilibrio entre esos tres factores para no sobrecargar a alguno de ellos, ¿verdad? A lo mejor, como usted lo mencionó hace rato, no solo se trata de procesar los datos, sino qué tal si nos metemos con cómo se adquieren esos datos. Puedo tal vez ayudarle a la parte del procesamiento dándole unos datos, generando unos datos pues más refinados o más útiles para el objetivo que se persigue, ¿verdad? Entonces, Sí, pues sí, es, es, completamente de acuerdo. es muy importante eso. Y es lo que yo le menciono a los alumnos sobre todo los que vienen de la industria y que vienen a maestría. Los de doctorado, ya ustedes saben que es otra historia. Ya son problemas, es el tratar de resolver los problemas desde un punto de vista diferente, ¿verdad? Pero al menos el conocimiento que adquieren en un posgrado, ¿sí? Eh, yo les digo a mis alumnos que eso les garantiza que pueden desarrollar este tipo de sistemas que no cualquier ingeniero los va a poder hacer, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta o yo creo que ya podemos ir cerrando? Y No hay bueno, también problema, tenemos el correo del doctor por si tenemos alguna duda más particular. Y le agradecemos su presencia. En este caso, voy a leer la constancia que le va a ser entregada de manera digital, que ya no estamos en contra de lo que se puede, del papel, Sí, claro. pero la constancia dice que el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia al doctor Isidro Robledo Vega por impartir el seminario Sistemas de Visión Embebidos con Aprendizaje Profundo, firmado por el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación, Ensenada, Baja California, 13 de junio del 2025.
Muchas gracias a todos y repito las gracias a usted, doctor, por su tiempo y su conocimiento que nos ha brindado hoy y el de Muchas su gracias. laboratorio. Gracias por escucharme, gracias por atender la plática y para cualquier duda, para cualquier asesoría, aquí estamos a sus órdenes.